Todas las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Pero hay historias en las que el nudo parece atraparnos tanto que no logramos desatarlo. No nos permite continuar. ¿Alguna vez te has sentido así, atrapado en tu propia historia? Ahora estás escuchando un capítulo más. Un espacio donde te contaremos una parte de nuestra historia llamada vida. Y quizá esta sea un faro de luz que te ayude a sobrellevar tus propias emociones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, un capítulo más. Yo soy Gaby. Y yo soy Estela. Y el día de hoy vamos a hablar de compararnos con los demás. Este es un tema que, como ya les contábamos en el capítulo anterior, cuando íbamos en la universidad como que se intensificó. Pero yo creo que pues ya venía desde antes. Yo creo que nadie está exento de compararse con las demás personas. Y es un tema que pues nos ha costado mucho trabajo porque siento que es lo que no nos ha dejado avanzar, o sea, como que en algún momento nos ha detenido de hacer las cosas que nos gusta hacer y por compararnos con los demás ya no lo hacemos. O no sé, Gaby, ¿tú crees que, o sea, sí, yo creo que es el tema central, de mi problema central, pero no sé el tuyo? Yo creo que sí, también es uno de mis problemas más importantes porque creo que desde que era niña me he comparado con los demás, ¿no? Y eso ha hecho que me sienta muy insegura de mí misma. Y entonces eso hace que como estoy insegura, pues no puedo avanzar porque digo, ay, si lo hago y no lo hago bien como esta otra persona, pues me va a ir mal y entonces así, no sé, entonces sí es un problema muy difícil también para mí. Entonces sí, me parece importante hablar de esto porque no sé, creo que sí, todos nos hemos comparado alguna vez, pero existimos personas que además de compararnos, esa comparación nos hace paralizarnos, digámoslo así, no sé. ¿Tú qué piensas? ¿También te paraliza Pues sí, compararte? nos impide como, pues no sé, sí, no, o sea, no me paraliza, pero sí no me permite evolucionar, digamos, Como Pokémon. como Pokémon. Pero es que es muy difícil porque esto viene desde tiempos inmemorables. Yo creo que desde que, así como dices, desde que éramos niñas, porque, pues, como ya les dije yo en el kinder, desde el kinder, o sea, ya era la niña del cuadro de honor y pues eso te hace compararte, o sea, no sentirte menos, ahí yo me sentía más, ¿no? Más bien, o sea, como que yo me sentía el ejemplo de todos, yo me sentía como que todos estaban por debajo, pero pues eso, ese estado no se puede estar en ese estado para siempre, ¿no? En algún momento tienes que estar abajo de alguien y eso es el problema, ahí viene el gran problema. Oh, vaya, Está... no sabía. Es que yo, al contrario, yo siempre me he sentido menos que los demás. Aunque yo también estuve en el cuadro de honor y en la escolta y todo eso, como ya les platicamos en el otro episodio, yo no, yo siempre pensaba que mis amigas o que mis hermanos, por ejemplo, yo soy la menor de 3 hermanos, entonces yo siempre veía a mis hermanos como, oh, wow, ellos lo hacen todo tan bien, porque aparte ellos son mucho más grandes que yo. Entonces yo era la chiquita, la que no sabía hacer nada, pero obvio no sabía hacer nada porque pues tenía 5 años cuando mi hermana tenía 15, ¿no? Entonces, pues no podía compararme, o sea, era ilógico compararme con ella porque ella era 10 años más grande que yo, ¿no? O con mi hermano, que era 12 años más grande que yo. Entonces, pero yo así crecí, o sea, yo crecí sintiéndome menos, ¿no? Como que el pilón, la chiquita que no sabía hacer nada y que pues tiene que esforzarse para llegar como al nivel de esos hermanos mayores. Entonces, sí, ahí es una diferencia porque yo, aunque sí estaba en ese cuadro de honor y en esas como, sí, como que digamos a una altura diferente de los demás, yo siempre me sentía menos, o sea, yo no sentía que me mereciera como ese reconocimiento porque no me sentía eh, bien, digamos. Es que sí, yo creo que la diferencia es que como yo era la hermana mayor,
Ujú, sí. O sea, yo era el ejemplo de mis hermanos y más bien mis papás siempre, o sea, siempre hacían comparaciones de mi hermano conmigo, o sea, el que sigue de mí. Siempre decían como, no, ve, ella sí hace su tarea y tú no, ella sí estudia para el examen y tú no, ella sí saca 10 y tú no. Entonces como que era una presión de que yo tenía que conservar ese nivel de ser la mejor, ¿no? Y pues eso también es compararse, porque ser la mejor en comparación a quién, ¿no? En comparación a mi hermano, en comparación a mis compañeros de la escuela. Entonces, pues, o sea, siento que eso también te hace daño, como siempre intentar ser el mejor o ser el mejor el ejemplo de los demás. Ujú, Esa comparación también te hace en algún momento, como ya les dije, o sea, en algún momento ya no vas a ser pues el mejor. ujú. Sí, porque siempre va a llegar alguien que sepa hacer algo que tú no. Ajá, o que lo haga mejor porque X o Y razón, porque lleva más tiempo haciéndolo, porque tiene otros recursos, X cosa, Sí. ¿no? Entonces, pues, o sea, sí, como que yo crecí muchos años de mi vida siendo el ejemplo y eso, esa presión, sí me acuerdo que cuando iba en la primaria, esa presión no me dejaba vivir. Como que era, no, tu compañera que también te va a ganar porque ya sacó 10 y tú sacaste 9 y yo, no, tengo que ser la mejor. Entonces siempre me acuerdo que en la primaria había una compañera que siempre, o sea, ella se sacaba puro 10 y yo decía, no, yo me tengo que sacar puro 10 puro 10. Entonces a las dos nos daban el primer lugar. Ajá. Era como una competencia ahí desde que yo era niña de ser la mejor. Y cuando entré a la secundaria fue cuando ya no fui la mejor, obviamente. Y ahí empezó mi inseguridad. Sí me empecé a sentir así como la farsante, de que mis papás decían, no, pues ella sigue sacando buenas calificaciones. Y yo decía, pero ya no son tan buenas calificaciones, No eran como ya no las son esperabas. excelentes. Ajá, y ya desde ahí ya me sentí que no era suficiente. No sé, es que como que los logros académicos también, o sea, por ejemplo, yo y siempre fui en las mismas escuelas que mis hermanos, ¿no? Pero pues muchos años después. Entonces, sí, sí, no solo mis maestros me comparaban porque conocían a mis hermanos, era como, ay, eres la hermana de tal, pues, o sea, como que esperan algo de ti y pues tú tienes que cumplir con esas expectativas. Y yo, a mí me daba mucho miedo porque yo decía, ay, yo tengo que también ser como ellos porque también mis hermanos eran de sacar buenas calificaciones y así, principalmente mi hermano. Y entonces pues mi mamá era como de, ay, siempre era como el orgullo de sus hijos y así. Entonces como que el cumplir con esas expectativas de otros siempre fue una presión muy grande. Yo, por ejemplo, también yo en la secundaria también fui de las mejores, pero por ejemplo yo tenía una compañera que igual era como muy competitiva y a mí no me importaba tanto como tener el primer lugar, ¿no? Porque pues siempre mis papás eran como, no importa, pero pues en el fondo sí importaba. Aunque dijeran que no, pues sí. Y recuerdo una vez que pues yo no saqué el primer lugar, ¿no? Ella me ganó. Pues así como que casi que me lo restregó en la cara así de, oh sí, te gané y así. Y yo, pero pues, está bien, ¿no? O sea, creo que hasta me sentí más libre en ese momento en el que yo fui el segundo lugar, porque dije, ya, no tengo que cumplir las expectativas de nadie, ya. Tengo un 2, está bien tener un 2, un segundo lugar está bien. Y si ella es feliz teniendo el primer lugar, está genial por mí, porque así ya no me va a molestar o ya no me voy a sentir como que estoy, o sea, porque hasta cierto punto hasta sentía yo que le hacía daño a ella, porque no es por nada, pero yo tengo muy buena retención, entonces yo nunca estudiaba mucho para los exámenes o así. Entonces, ella sí se tenía que esforzar como más, ¿no? De estudiar más y así. Y entonces yo decía, pues sí, o sea, la gente al fin valoró como su esfuerzo, ¿no? Tan grande que ella hizo para ese primer lugar y yo estoy bien con un segundo lugar. Pero lo peor vino después en la universidad. Ahí sí ya me derrumbé por completo porque ya conocí a personas que tenían como, que yo pensaba que tenían un talento más grande que el mío. Entonces yo decía, ay, o sea,
ahí sí fue el momento en el que me comparé con todo el mundo, no solo con mis hermanos, porque ya cuando llegué a la universidad, yo dije, ay, sí, al fin llegué al nivel de mis hermanos, ¿no? Porque todos ya habían estudiado su carrera, ya estaban trabajando, porque como ellos eran mucho más grandes, pues ya. Yo dije, al fin llegó mi momento de brillar, ¿no? En algo que me gusta y voy a ser triunfal, pero no, todo fue, bueno, como contamos en el episodio pasado, pues todo fue un poco, eh, pues caótico y triste desde el principio. Así. Sí, yo sí, es que siento que desde el que íbamos a la universidad, los mismos maestros, no sé si te acuerdas, que luego te decían, no, pues van a hacer un cartel, pónganlos todos ahí. Uh-huh. Y, por ejemplo, el maestro de tipografía que voy a poner del más padre al más feo. Y tú decías, no, que el mío no esté hasta atrás, por Sí. favor. Entonces ya desde ahí era una comparación. Y yo sigo sin entender por qué los maestros hacían eso. O sea, si alguien resolvió algo de mejor manera, no quiere decir que el que lo resolvió diferente está mal. Yo siento que deberían de mejor apoyar a las personas que no lo están haciendo como debería de ser, a decir, no, es que lo hizo mejor. Y ya, esa es la conclusión. Entonces ya desde ahí te estás como comparando con, ay, el que estuvo en el primero, ella se ve que si duerme, que ni siquiera le costó trabajo y yo pues debo estar mal entonces, ¿no? Porque pues a mí sí me costó trabajo y de todos modos no le alcanzó la calidad. Es como cuando Bart, es como cuando Bart agarra y estudia por fin para un examen y se saca 4, o sea, aunque estudie, nunca voy a llegar a ese nivel. Sí. Y sí, desde ahí ya, esos primeros meses de la universidad, sí se empeoró mi comparación con los demás, porque era clave para pasar las materias. Así es, y es que creo que nos educan así desde que somos niños, ¿no? De que tú tienes que ser el número uno y esforzarte para tener como, o sea, como que dicen, si tienes cierto nivel como académico o como, no sé, el caso es que nos dicen que si somos como muy top, vamos a alcanzar el éxito más rápido. ¿No? Y no nos dicen que también está bien no ser el primer lugar, ¿no? O no ser el mejor, porque todos somos diferentes y todos tenemos como circunstancias que afectan nuestro desempeño muchas veces, ¿no? Por ejemplo, igual y nosotras pues no podíamos terminar como un trabajo digamos perfecto para los ojos de estos profesores, porque a lo mejor pues vivíamos muy lejos, nuestros recursos no eran los mejores y a lo mejor estas personas que sí obtenían como los primeros lugares o a los ojos de estas personas eran mejores, pues tenían otros recursos o otra situación diferente. Entonces yo creo que el balancear eso no es justo, porque unos van a tener una forma de hacer las cosas diferente, ¿no? Entonces, o sea, como le dijiste, resolver las situaciones de diferente manera no significa que está mal, sino que es diferente, simplemente nada más. Y más en un área como el diseño en esos tiempos, donde no es, o sea, yo sentía que no era como otras áreas, por ejemplo, como matemáticas, que solo hay una manera de resolver este problema. Pues el diseño es como hay mil maneras de resolver este problema. Claro que unas van a funcionar más que otras, pero no hay una receta, o sea, no hay una fórmula para hacer un buen diseño en tal o cual cosa, porque todo depende de las circunstancias y del proyecto en sí, ¿no? Entonces, o sea, yo en ese momento pues no lo comprendía, obviamente. Yo decía, no, pues, no sé, a lo mejor no sirvo para el diseño o a lo mejor no veo los errores que estas personas ven o pues no sé, a lo mejor el talento, naces con talento y ya no lo puedes adquirir, o sea, ya mejor ríndete. Pero pues sí, como dices, no nos educan de esa manera, o sea, la mayoría no nos educan de esa manera como como dicen, ¿no? Compárate contigo mismo. No, la verdad es que nos educan comparándonos con los demás, con el que le fue bien, o sea, con el que hace las cosas bien. Ya todo es división de lo bueno y lo malo, ¿no? Tú lo hiciste bien o lo hiciste mal. No hay como que,
¿y tú encontraste otra manera de resolverlo? Bien, o sea, no. Tú lo hiciste diferente, mal. Sí. Y otra cosa con lo que yo lo veo es, por ejemplo, yo no me dedico como a un trabajo, digamos, de oficina, ¿no? Entonces, la manera en la que yo resolví mi situación fue el hacerme de mi propia, no sé si llamarlo marca, o sí, como, sí, hacer mi propio trabajo y ser mi propia jefa, ¿no? Digamos. Entonces, o sea, para llegar a eso me costó muchísimo porque yo siempre tenía la referencia, ¿no? De mis hermanos, de que trabajaban en una oficina y con un sueldo fijo y todo esto. Y, o sea, como que a mí, yo siempre me he sentido insegura sobre este camino que he decidido tomar, ¿no? Hasta el día de hoy es como de, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si este camino es el correcto, pero creo que al final no hay un camino correcto. Creo que todos debemos buscar nuestro propio camino y construirlo, ¿no? O sea, creo que si no hacemos lo mismo que hicieron los otros, está bien, porque es algo que disfrutamos y si es algo que nos gusta y nos apasiona, pues debemos seguir como por ese camino, ¿no? Sin importar como que lo que digan los demás, que muchas veces la comparación ya cuando eres mayor, ya deja de venir del exterior y ya es como más interior, ya es como que ya tú mismo empiezas a ver a otros y a compararte y a decir, ay, porque yo no tengo esta vida, ¿no? Pero no nos detenemos a pensar en que esta persona pues tiene un trabajo detrás, una historia que no sabemos, cómo llegó ahí a ese punto, y entonces no podemos decir, no, no, como dices, no, es una ecuación en la que si sigo estos pasos específicos voy a llegar a este resultado. Pues no, o sea, cada quien sigue su propio camino y lo construye en base a sus experiencias y a su contexto. Entonces, sí, eso me pasa a mí también en el trabajo. O sea, creo que es algo que se ve en todos lados, ¿no? Y es algo que, Y es algo que ya haces automático. ajá, ajá, o sea, y más ahorita con redes sociales y con todo esto que ya también hemos platicado de eso un poco, de cómo, o sea, se nos presenta una forma de vivir en la que todos quisieran, ¿no? La vida perfecta, ¿no? Y no es así, ¿no? Muchas veces, por eso también creo que hacemos este podcast, porque queremos platicarles como esa vida detrás de. Y muchas veces pues no sé, nuestros amigos o nuestra familia no conocen esa historia detrás, ¿no? De todo esto que llevamos cargando y por eso somos así. Y es que es muy difícil porque, como dicen, ¿no? Las personas te ven de una manera y tú te ves de otra manera. O sea, puede que tú te veas, que tú digas, este trabajo que hice está bien, o yo me veo bien físicamente. Y puede que otra persona no opine lo mismo. Y nadie va a opinar lo mismo porque cada quien tiene su propia realidad. Cada quien pues ve a las demás personas conforme a sus propias experiencias, conforme, pues sí, a su propia visión, ¿no? Entonces, en este punto, pues sí es medio tonto como decir, me voy a comparar con tal o cual o me voy a preocupar por lo que dice tal o cual, porque en realidad eso es muy, o sea, es muy subjetivo, ¿no? No te puedes guiar de lo que dicen los demás para formarte a ti mismo, porque si tú no sabes quién eres, pues los demás menos. Entonces, ¿por qué debería de importarte lo que dicen los demás de ti si ni siquiera te conocen? Y pues sí, ahí es cuando yo me pongo a pensar, es muy tonto compararte con los demás, pero pues a veces no, a veces mi mente me dice, no, no, lo estás haciendo mal y los demás están pensando esto y esto de ti. Sí, y eso tiene que ver con lo otro que queríamos platicar, que es valorar a nosotros mismos. Muchas veces esperamos la validación de otros, pero la validación tiene que venir de nosotros mismos. Porque igual y otros nos pueden decir, ay, es que me gusta mucho lo que haces o lo haces muy bien, pero en el fondo nosotros no nos sentimos así, así podemos decir, no, es que yo sé que no está bien y que está mal, y somos muy duros con nosotros mismos y, y nos cuesta valorar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Es que ya como que tienes un parámetro de este es el top y a partir de esto yo me voy a exigir lo que tengo que lograr, ¿no? Y te estás exigiendo logros de los demás y eso no se puede.
porque pues como dices, ellos tuvieron otras circunstancias, igual y hay gente que tiene más dinero, más posibilidades, más apoyo, o no sé, tiene otra mentalidad, otras herramientas, pero nosotros pues no las tenemos y hay que aceptar también lo que nosotros tenemos. Y como dicen las redes sociales, yo siento que las redes sociales me afectaron extremo. Porque cuando salimos de la universidad, todos empezaron a tener sus trabajitos bien chidos. Voy a postear aquí en la oficina, me encanta mi trabajo. Hashtag nueva vida, o sea, no inventes. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué ellos sí pueden y yo no? Y otra vez comparándome. Y eso me hizo sufrir muchísimo. O sea, había días que yo me la pasaba mínimo unas 5 horas viendo así, estoqueando a los demás en sus Facebooks y en sus Instagrams y decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú no puedes llegar a eso? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué si ellos pudieron, tú no has podido? Y eso me afectó mucho porque así me la pasaba o sea, imagínense pasarse 5 horas ahí en el Instagram que no sirven para nada, en realidad es pura pérdida de tiempo que solo te hace sentir mal y en vez de beneficiarte, pues te hace daño. ¿Para qué lo hacía? Y ya. Sí, yo igual, así veía como de, ay, y ahora con mi sueldo me fui de viaje a tal lado y yo también quiero viajar, también quiero tener, pero ¿cómo iba a pensar en tener dinero si no estaba trabajando, si no estaba trabajando en mí misma, ¿no? Y en lo que yo quería hacer, porque muchas veces sí deseamos algo, pero por X o Y de compararnos con esa otra persona y querer seguir como ese camino, pues no, o sea, no lo podemos seguir porque nosotros no podemos vivir su vida. Es como decías al principio que un cuadrado no encaja en un círculo, que no podemos ser como ellos, porque somos nosotros. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver lo que nosotros necesitamos para llegar ahí. Y entonces yo ver todo eso, entonces me deprimía y entonces ya no hacía nada. Y entonces eso me alejaba aún más de mis metas y así. Y entonces, sí, ya yendo a terapia, pues ya me ayudó un poco, pero hasta el día de hoy creo que es uno de mis mayores problemas. Por eso hasta empecé a bloquear mis redes sociales porque en un podcast alguna vez escuché a alguien que dijo que bloqueaba su teléfono para no verlas, porque pues eso solo es pérdida de tiempo. El estar viendo, en lugar de inspirarte, ya empiezas a torturarte. Porque al principio dices, no, solo voy a ver unas cuantas imágenes para inspirarme y ver qué están haciendo otras personas y yo en base a eso, hacer mis propias cosas, ¿no? Pero ya después ya no es solo verlo, sino que dices, ah, y empiezas a deprimirte más y más y ya perdiste todo un día ahí, como dices, unas 5 horas viendo eso y ya cuando quieres empezar a trabajar, ya hasta ni tienes energías porque ya lo desperdiciaste todo ahí comparándote y viendo la vida de los otros, ¿no? Y en lugar de verte a ti mismo y decir, ¿en qué puedo trabajar en mí para lograr esto que quiero? Y también es muy engañoso porque, pues en las redes sociales, obvio, la gente solo te enseña lo que quiere que veas, ¿no? Puede que te enseñe así como, ay, aquí no sé, en mis vacaciones en la playa, pero tú no sabes por lo que tuvo que pasar esa persona, porque obvio eso no te lo va a poner para llegar a ese viaje, o sea, ¿qué tal si se tuvo que matar en su trabajo y lo odia? Y yo siempre he dicho, o sea, para aparentar cualquiera. Yo podría aparentar también que, no sé, que vivo en una mansión y voy y me saco una foto por allá. Y en realidad no. Entonces, pues, ¿por qué creerle a las redes sociales? No sabemos todo lo que está detrás. Y yo también siento que hay gente que a lo mejor, igual al revés, puede ver mi Facebook o mi Instagram o cosas así y decir, ay, es que Estela esto y lo otro y no es cierto, porque me acuerdo que una vez tuve una conversación con una amiga y yo antes trabajaba en una empresa de haciendo chocolates o no sé qué hacía la señora, sí, chocolates orgánicos, pero yo hacía solo las cajas y ponía las fechas de caducidad y un día saqué una foto así a la máquina de las fechas de caducidad. Y yo, sí, aquí con la máquina de las fechas de caducidad, ¿no? Y me acuerdo que una amiga me dijo, ay, el otro día, no sé qué, fulana me dijo, ay, Estela, por lo menos sí se está dedicando a lo que estudiamos, hace empaques de chocolates y no sé qué.
Y yo dije, mentira, o sea, si supiera que ese trabajo lo odiaba, que iba como 4 horas y me pagaban como 2,000 pesos así súper poquito al mes, o sea, si supiera la realidad de las cosas, y así, y en ese momento yo dije, la gente solo ve, o sea, hace suposiciones de las cosas, y no se pone a pensar en la realidad, en lo que puede ser, en todas las alternativas o las posibilidades. Entonces, pues sí, las redes sociales sí hacen mucho daño. Yo también fui al psicólogo y la psicóloga me dijo así como, ¿y por qué te pasas 5 horas al día torturándote? O sea, por ejemplo, fulanita tiene un trabajo chido y tiene una casa y dinero, pero tú no eres ella. O sea, ¿por qué te compararías con ella? Ella vivió lo que tú viviste, ella vivió los traumas que tú viviste, las carencias que tú viviste. No, entonces, ¿por qué te comparas con alguien que no eres tú? Porque solo tú puedes compararte contigo mismo, así como dicen. Solo tú sabes las posibilidades que tuviste y las herramientas que tuviste, entonces, pues no te puedes comparar con nadie más. Fue muy fuerte ese día. Y dije, es verdad, todo es mentira, todo es falso. Las redes sociales mienten, todos mienten. Sí. Se puede que no mientan, pero sí hay cosas que uno se inventa solo en su cabeza. Unos escenarios, unas historias. Sí, o sea, vemos siempre lo que queremos ver, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en estas fotos de perfectas, no sabemos cuántas se tomaron para que saliera esa foto perfecta. Obvio no fue a la primera. Y no sé, creo que muchas veces nosotras queremos que nos salga la primera, como Sí, queremos, como no me y salió no. la primera, entonces lo estoy haciendo mal y no sirvo para esto. Ujú. Y ya mejor ni lo intento Ajá. porque no me va a salir bien. Entonces, así yo, a veces, así me pasa, o sea, estoy viendo a esta otra persona que me enseñó, ¿no? A hacer así y, y yo digo, ay, no, pero nunca voy a ser como ella. Pues obvio nunca voy a ser como ella porque no soy ella. Entonces, ¿por qué no querría ser como yo? Sí, a lo mejor hay mucha gente que quiere ser como tú. Ajá, sí, y es cierto, porque, por ejemplo, yo doy talleres, ¿no? De felting. Entonces luego muchas personas en mis talleres me han dicho así de, ay, me encanta tu trabajo y me gusta cómo enseñas y aprendí mucho y así. Y entonces yo dije, o sea, estas personas quieren ser como yo o llegar a ser algo como yo soy, ¿no? O lo que yo hago. Y entonces yo digo, pero yo no le doy valor a eso. O sea, estas personas sí pueden verlo, pero yo no lo veo. O sea, yo siempre Sí. pienso que estoy por debajo de otras personas y eso no está bien, porque entonces dejo de querer ser yo y quiero ser otra persona y pues eso ya es otro como tema de querer ser alguien más o sentirse un impostor, pero sí, o sea, va relacionado con todo esto. Y pues también las comparaciones crean mucha envidia. O sea, yo siento que la envidia es uno de mis peores defectos, de verdad. Yo empecé a ser una persona súper envidiosa, así de, no, es que tal, tiene tal, porque ya tuvo estas posibilidades y esto y lo otro, y ella sí la ayudaron, y entonces me hizo una persona envidiosa, y eso solo me afecta. Y me bajó la autoestima también, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, como que me estaba pudriendo y al mismo tiempo como que, o sea, me estaba pudriendo mientras lloraba. Y no, pues eso está feo, está mal hecho. Pero pues ya, hasta que fui al psicólogo dije, tengo que cambiar porque, pues sí, nada más estaba perdiendo mi tiempo envidiando las cosas en vez de ver lo mío propio. Y me acuerdo que había un ejercicio que me dijo la psicóloga, tienes que enumerar 10 de tus cualidades, 10 de tus logros. Y yo Qué dije, cosa más Dios, difícil. o sea, te juro que dije, cero, no tengo, o sea, yo nunca he Ajá. hecho nada bien. Y me dijo, no, seguro sí, mira, puedes empezar con haber nacido, eso es un logro. Y yo dije, ay, no inventes, o sea, pues si me los tengo que inventar y sacar de la manga, pues obvio sí voy a conseguir los 10. Pero, o sea, yo lo veía como, no inventes. Y luego me decía, no, pero pues tuviste buenas calificaciones cuando ibas en la primaria. Le dije, pero era la primaria. O sea, yo a todo le encontraba un pretexto, ¿no? Para menospreciar todas las cosas que he hecho Ajá. en la vida. Y ya después me puse a pensar y dije, pues sí, la verdad es que haber nacido es un logro.
empezando por ahí, seguir vivo es un logro. Sí. Pero no, me costaba mucho trabajo y yo hasta le preguntaba a Alfredo así de, oye, dime, mis cualidades, porque yo misma no las conozco. Y ahí te das cuenta que te conoces tan poco que por eso mismo no le das valor a las cosas que tienes, porque pues te estás fijando en el otro y te sabes perfectamente las cualidades del otro, ¿no? Del de al lado. O sea, yo soy experta diciéndole a la gente en qué es bueno, pues sus talentos, podrías hacer esto, el otro y aquello. Y yo digo, ¿por qué en mí no puedo hacer eso? Pues porque no me conozco, porque no me he puesto a pensar, esto que estoy haciendo tiene un valor para alguien o para mí misma, o sea, es un avance de mí misma. Pero sí, es muy difícil. Es muy difícil. Yo todavía no puedo enumerar 10 cosas que yo diga, estos son mis logros. Y a ver, dime las que tienes. Ay, no, pues no sé, ya hasta las apunté creo en una hoja y ya dije algún día completaré las 10 y ya nunca más las volví a ver. Pero es un buen ejercicio. Pero sería buena, sí. Sería bueno como preguntarle a alguien más, o sea, como también como qué cosas ves en mí que están bien, que son logros, porque pues yo misma no puedo. Sí, y ya sobre eso que te diga esa persona, pues reflexionar, ¿no? Y no castigarte. Y valorar. Sí, valorarlo, porque luego muchas veces sí te lo dicen y no te lo crees. Y no te lo crees. Sí. Tú dices, no. No es Pero, cierto. pero, o sea, encuentras unos pretextos Sí. para decir, sí, pero él lo hace mejor, pero sí dibujas bien, sí, pero no tan bien como O sea, siempre estás ahí otra vez comparándote. Sí. Y eso no está bien. No. Y pues, Qué triste. también es como algo que estábamos platicando, ¿no? Antes de empezar este podcast. Que decíamos, ¿cuál iba a ser la conclusión? Porque sí. pues solo nos venimos a quejar aquí, como siempre. No. Pero no, o sea, yo siento que sí he superado un poco la envidia que tenía en las demás personas y el compararme, porque desde hace mucho tiempo que ya no me pongo a ver a los demás comparándome como las cosas que tienen y yo no tengo nada. También sus cuerpos o cosas así, ¿no? Que tú dices, esta está bonita y yo estoy fea. Y tiene un cuerpo hermoso y yo no. Y se alimenta bien y yo no puedo. Todas esas cosas que ya cuando fui al psicólogo como que dejé de hacerlas bastante porque dije, esto no me ayuda en nada. Es como cuando, o sea, empecé a dibujar otra vez. Yo dije, todos estos años que me he comparado con los demás diciendo, ay, no, es que no voy a subir mi trabajo porque está feo, porque no está a la altura de Y me acuerdo que Alfredo siempre me decía, no, pues ve subiendo así como el proceso, o sea, aunque tú no lo veas tan bien, tú súbelo. Y yo decía, no, ¿cómo crees? O sea, a la gente no le va a gustar y está feo y a mí misma me da pena. ¿Y a quién le va a gustar esto? Y ahora pienso y digo, es verdad, o sea, hasta te ayuda como subir el proceso de tus cosas, porque tú mismo ves tu avance y te sientes bien, a que si lo estás escondiendo siempre y lo dejas a la mitad, entonces no puedes ver el avance porque en realidad no te estás esforzando, seamos honestos. O sea, como que prefieres decir, no, pues no, nunca voy a ser tan bueno como tal o cual, entonces ya, no lo voy a hacer. Y es muy fácil decir, no, pues ya voy a desertar, así como cuando íbamos a la escuela, ¿no? No lo voy a lograr y pues ya, mejor me salgo. O sea, eso es muy fácil, es el camino fácil, pero si te vas por el camino fácil nunca vas a avanzar. Sí, es como decíamos que no podemos esperar tener la vida de otro. Simplemente tenemos que aceptar nuestra vida y sobre eso avanzar, ¿no? O sea, yo creo que yo también he avanzado mucho, pero todavía me afectan muchas cosas, porque pues no es fácil, no es como de un día para otro que digas, bueno, ya no me voy a comparar, ya no me va a afectar lo que vea en redes sociales, pues no, o sea, simplemente, o sea, a veces ves una foto así toda perfecta que obviamente tiene una gran producción y así, y dices, ay, no, pues mis fotos están todas feas o mi trabajo está todo mal hecho y así. Pero como dices, o sea, si no empiezas en algún punto,
y empiezas a esforzarte por eso que te apasiona y eso que te gusta, pues no vas a llegar nunca a siquiera cerca a ese nivel que quieres alcanzar, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en nosotros mismos primero. Y creo que algo importante aquí que es lo de ir al psicólogo o pedir ayuda a alguien, porque a veces pues ya llega un nivel en el que ya es insoportable. Por ejemplo, yo en mi caso, o sea, llegó un momento en el que por eso deserté un poco de la escuela, porque yo ya no podía con la presión de sentir que los demás hacían todo bien y yo no. Y entonces yo ya perdí como totalmente el camino ahí y dije, ya, no sirvo para nada, mejor me voy a morir ya, ¿no? O sea, yo ya llegó literal un punto en el que yo ya no quería vivir porque yo decía, ya no, esto, nada de lo que hago está bien, todos lo hacen mejor que yo y yo no sirvo para nada, entonces, ¿para qué sirve vivir si no sirvo para nada? Entonces, sí ya llegó ese nivel tan grave en el que pues ya tuve que ir al psicólogo y así, y entonces eso pues sí me ayudó como a salir adelante porque empecé ya a desear cosas, porque yo llegó a un punto en el que yo ya no deseaba nada, yo ya no comía, ya solo me la pasaba durmiendo y así. Y entonces empecé a trabajar por las cosas que quería. Por ejemplo, empecé como con esta marquita que les platicábamos la vez pasada, de hacer accesorios, de hacer cosas que me hicieran sentir bien conmigo y que era algo que yo disfrutaba y que sentía que sí hacía bien, ¿no? Entonces creo que muchas veces hay que buscar, o sea, si estamos yendo por un camino en el que no nos sentimos tan a gusto, igual y hay que detenernos ahí y mirar qué es lo que de verdad nos gusta y lo que de verdad deseamos, ¿no? O sea, no seguir como los pasos, o sea, como de otras personas, por ejemplo, yo que decía que quería seguir los pasos de mis hermanos de acabar una carrera y tener un trabajo bien pagado y así. O sea, llegó un punto en el que yo dije, es que yo no puedo seguir este camino porque yo no soy como ellos, ¿no? Ellos tienen otra visión, crecieron en una época diferente también, entonces no puedo esperar obtener lo mismo que obtuvieron ellos, ¿no? Y entonces fue ahí cuando empecé a como que a construir mi propio camino y ya dejé de desear no vivir y me dije, no es que no quiera, más bien no es que me quiera morir, sino es que no quería vivir en ese momento, ¿no? Porque el vivir implica cosas difíciles y cosas felices también, ¿no? Y a veces solo nos enfocamos en esas cosas negativas y pues ya, todo lo demás no lo vemos. Entonces, si ya llegamos como a ese nivel en el que ya la comparación es excesiva, como decimos, ya es una obsesión, ya no nada más es que te compares con otro y digas, ay, ojalá yo tuviera esto, sino como dices tú, que ya llega como la envidia y el resentimiento, no solo contigo, o sea, ya llega un punto en el que ya no es solo con los demás, sino contigo, porque te enojas contigo y dices, ay, ¿por qué yo no soy como esta persona? Y así, entonces ya llega a este nivel en el que necesitas ayuda, ¿no? No, o sea, porque a pesar de nuestro trabajo como dices, en el psicólogo y así, pues hasta el día de hoy nos seguimos comparando, porque es algo natural, ¿no? Que está en nuestra naturaleza humana el querer algo que tiene otro o el desear algo que tiene otra persona y que nosotros no tenemos, pero, o sea, siempre el verlo desde nuestro punto de vista, es decir, yo tengo estos recursos, yo tengo o sea, yo tengo esta personalidad también, porque también muchas veces tiene que ver con la personalidad de cada quien, y entonces paso a paso voy a ir avanzando, ¿no? O sea, no va a ser de la noche a la mañana, sino que tengo que trabajar día a día para obtener esto que quiero. Sí, nada es gratis, nada te cae del cielo y Ujú. ya. Pero No. sí, yo también tengo mi etapa de, por ejemplo, ahora de la ilustración, ¿no? Y a mí me gusta ilustrar, pero si nunca voy a llegar al nivel que quiero, entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? O sea, no puedo lograr los sueños que tengo, no voy a llegar al nivel que quiero, entonces, ¿qué caso tiene luchar por las cosas que me gusta hacer? Y eso ya es, sí, como dices, es el nivel máximo donde, o sea, tu motor de vida se termina por compararte con las demás personas y es muy feo, porque si te das cuenta,
Yo siempre he dicho, puede que las cosas como tú las vas a hacer, que no son igual que como las hace otra persona, es lo que haga la diferencia. Yo hago, por ejemplo, esto, comparación de Gaby, ¿no? Por ejemplo, que ella hace sus muñequitos de fieltro. Y yo digo, Gaby tiene su propio estilo para hacer sus muñequitos de fieltro. Y si te comparas, por ejemplo, con la que te enseñó, obviamente no es el mismo estilo ni el mismo camino, pero tú tienes tu propio camino, entonces ¿por qué tendrías que compararte con la persona que tiene otro estilo, otra vida, otra manera de ver las cosas? Pero, o sea, eso no quiere decir que, ay, no, es que yo me estoy comparando con el nivel de técnica que tiene. Pues sí, pero el nivel de técnica no se adquiere así como que ya mañana me voy a poner y ya. O sea, es lo mismo que yo decía en el dibujo. Pues sí, no tengo el nivel que yo quisiera, pero ¿por qué no tengo el nivel que yo quisiera? Porque no me pongo a trabajar. Porque tal vez si me pusiera a trabajar diario, avanzaría. Y eso no lo vas a saber nunca hasta que lo hagas. Y no vas a saber nunca si lo que haces marca la diferencia o sobresale por algo si no lo haces. Entonces, Ujú. mejor quitarte de eso de me voy a comparar con fulanita que ilustra bien, porque tú nunca vas a ilustrar igual que fulanita, si no sería una copia de ella y eso no tendría ningún sentido. Entonces ya desde ahí como que empecé a decir, pues voy a hacer las cosas como yo las pueda hacer y a lo mejor eso me da un estilo y a lo mejor eso me hace sobresalir en algún punto, porque tengo que ser igual que esta u otra. Y no estoy diciendo que no aprendan, porque una cosa diferente es aprender de las personas que admiras a querer compararte con las personas que admiras. Sí, y es que aparte es como decíamos al principio, a lo que nos dedicamos es algo muy subjetivo, o sea, no es algo cuadrado que, que simplemente con que hagas lo que dicen los otros ya está bien, sino que hay diferentes caminos y diferentes, o sea, por ejemplo en la ilustración, como dices, diferentes estilos. Va a haber alguien a la que le guste ponerle flores a sus trabajos y a otra a la que solo use color negro, otra que use acuarelas, otra tinta, y está bien, todos los estilos están bien. Y no debemos como enfocarnos solo en, o sea, decir, ay, voy a seguir este camino que siguió ella, porque muchas veces incluso vemos vlogs, ¿no? Así de, yo hago esto y esta es mi rutina diaria y así, pero esa es la rutina que le funciona a esa persona, ¿no? Y eso es lo que ella hizo para llegar a ese lugar que en el que está ahora. Pero pues nosotros no somos esa persona, no tenemos, no sé, el mismo material, no tenemos el mismo, los mismos recursos o no sé, todo, cualquier cosa puede ser. Entonces, creo que la conclusión aquí es que no nos enfoquemos tanto en lo demás, sino que nos tratemos de enfocar en nosotros mismos. Por ejemplo, en tu caso que dijiste que no podías ni siquiera enumerar los logros que has tenido, a empezar por ahí, ¿no? Por ver qué yo he logrado. Yo ya hice esto, ya logré, por ejemplo, terminar la escuela o no sé. Y Y eso es válido también, ¿no? O sea, el darnos valor a nosotros mismos. Eso creo que es lo más importante. Sí, no hay que menospreciar ninguna parte por pequeña que sea de nuestras vidas. Y abrazar como esos defectos también, ¿no? O sea, yo digo que, pues obviamente no, todos tenemos defectos, ¿no? O sea, a veces yo no me puedo levantar temprano o así. Y agarrar, como digo, a lo mejor no me puedo levantar temprano, pero sí puedo trabajar un poco más tarde o no sé. O no puedo y esto es lo máximo que puedo hacer hoy porque hoy solo me sentí bien 2 horas en este día. Entonces, pues ni modo, o sea, hay que hacer, como hay un libro que les recomiendo mucho que lean, que se llaman Los Cuatro Acuerdos, y uno de ellos es hacer lo máximo que pueda, o sea, lo máximo que esté en mis posibilidades hacer. Y en ese libro dice, pues puede que lo máximo que puedas hacer hoy sea trabajar 2 horas y ya. Y hay días en los que tu máximo sea trabajar 8 horas y no se exijan tampoco más de lo que pueden hacer, porque eso solo te afecta. En ese libro también dice que un chico fue con un monje y le dijo, si medito 4 horas al día, ¿cuánto tiempo me va a llevar ser iluminado? Y le dijo,
pues 1 año. Y le dijo, ¿y si medito 8 horas al día? Y le dijo, pues tal vez 2 años. Pues es que no depende del tiempo, sino de las capacidades que tienes, porque le decía, igual y llegas a tu máximo en 2 horas. Y esas 6 horas que tuviste extra solo fue pérdida de tiempo, solo fue exigirte de más y no te ayudó. Entonces, pues solo hagan lo máximo que puedan todos los días. Como dicen, ¿no? Un día a la vez. O sea, es como decíamos al principio, la ansiedad nos provoca pensar siempre en el mañana y en que si no me pongo a hacerlo así 8 horas al día y quedarme sin dormir, no voy a poder lograrlo, pero pues no sabemos qué va a pasar mañana y si no disfrutamos el ahora, pues no vamos a disfrutar nada nunca. Y a mí me causa mucho conflicto esto porque yo estudié publicidad un tiempo y me acuerdo que mucho de la publicidad, o sea, del marketing, era crear estilos de vida, ¿no? Y ahora ya está mucho lo aspiracional. Y en tu Instagram de tu marca vas a crear un estilo de vida para que las personas como que aspiren a hacer esto que te estás enseñando. Y está bien para el marketing, pero no se lo crean porque de verdad es puro invento, o sea, solo es para vender. Y, o sea, está mal que lo diga yo porque estudié para eso, para hacer eso, pero también, no, si, o sea, si ya te llega a afectar tanto como para ya no tener ganas de hacer cosas porque no soy tal o cual persona, ya está mal. Ya mejor separen sus relaciones tóxicas con las redes sociales. Sí, sí, busquen algo que los inspire, ¿no? Y también que quería A hablar hacer cosas. de que me puse a pensar el otro día que vi un video de, ya saben, ¿no? Que yo siempre estoy acá con mis brother issues de mi hermano. Y yo decía el señor como que tenía déficit de atención. Y en un video de BBVA. No es patrocinado, pero si quieren ir a verlo. Y el señor decía que tenía déficit de atención y no podía estar en ninguna escuela porque ves que las personas que tienen déficit como que necesitan estar moviéndose y tienen otra manera diferente de aprender. Entonces lo corrieron de muchas escuelas y encontró una donde lo comprendían, donde iba más gente con déficit de atención y entendían que él no podía estar sentado en una silla por mucho tiempo, tenía que salir, tenía que distraerse para regresar y prestar atención. Y dijo que le dijeron que él no podía hacer muchas cosas porque aparte creo que era como tartamudo o algo así. Y le decían, tú no puedes hacer esto que quieres porque ¿cómo vas a hablar con las personas? Y creo que todo depende mucho de las demás personas, o sea, de la aceptación de las demás personas. A veces eso puede cambiar todo tu panorama. Y yo lo veía con mi hermano que tenía déficit de atención y en la escuela le iba súper mal y mis papás siempre le decían como, no, te tienes que sentar y poner a hacer la tarea y estudiar aquí 2 horas, quiero que te sientes y aprendas esto. Y mi hermano no podía, de verdad. O sea, movía su lápiz, se movía así de la silla, luego tiraba su lápiz. Y mi hermano como que creyendo, o sea, creció creyendo que no era suficiente, que no era bueno, que no servía para muchas cosas. Y en realidad es que aprendía diferente, solo eso. Entonces también ayuden a las personas a las que, o sea, yo digo, mi hermano no lo comprendieron, o sea, no es culpa de mis papás, tampoco digo, ay, mis papás, pero hay que, o sea, todo estaría mejor si comprendiéramos que hay muchas maneras de hacer las cosas y hay muchas maneras de aprender y hay muchos tiempos para aprender, todos tienen diferentes caminos y nadie lo está haciendo mal en realidad, porque cada quien tiene su propio camino. Sí, y es que muchas veces buscamos como la aceptación de otros y esperamos que, pues sí, que esa aceptación nos llene, ¿no? Y, y no debería de ser así, deberíamos de aceptar o sea, como dices, aceptar que, como dices, tu hermano era su forma de aprender diferente y nunca lo entendieron. Y eso a lo mejor hizo que él tampoco se aceptara a sí mismo. Y creo que encontrar a alguien que te entienda es muy difícil, pero el día que lo encuentres no lo dejes ir. Este, pero sí, o sea, creo que hay que ser pacientes con los demás. Creo que hablamos mucho de hoy en día de la tolerancia y así, pero pues
no sé, hay que empezar por nosotros mismos, ¿no? A aceptarnos, o sea, a tolerarnos a Sí. nosotros mismos, porque a veces ni nos soportamos a nosotros mismos. Entonces, ahorita se me vino a la mente algo que alguna vez la psicóloga de mi hermana le dijo a ella, fue que, o sea, como que a ella le molestaba o le daba cosa estar sola, ¿no? O sea, como que se sentía mal estando sola. Y ella le decía, ¿y por qué no te sientes acompañada de ti misma? ¿No? O sea, ¿por qué no piensas que no estás sola si no estás contigo? ¿No? Y entonces creo que eso es algo importante que debemos de pensar, ¿no? O sea, a veces nos sentimos así de, ay, no, nadie me entiende y yo estoy solo en el mundo, pero pues tú eres la primera persona que debe de entenderte y de apapacharte. Y cuando, por ejemplo, tenemos estas personas que sabemos que están pasando por momentos difíciles y las queremos, pues hay que, de nuestras posibilidades, porque a veces, pues, por más de que lo intentemos, no es tan fácil, pero sí a tratar de apoyarlas, ¿no? Y decirles, pues a lo mejor yo no vivo lo mismo que tú estás viviendo y no lo entiendo al 100%, pero, pero sí te apoyo y te acepto como eres, ¿no? Pues sí, porque eso es como lo que decía al principio. O sea, si tú le estás diciendo a alguien que está haciendo mal las cosas, significa que tú te estás sintiendo más que la otra persona. Y eso también es comparación y eso también está mal. Entonces, pues no puedes ir por la vida diciéndole a la gente que está haciendo mal algo. Por ejemplo, yo lo veo mucho con mis papás, ¿no? Que decían, no, es que tal chica, estudió una carrera y se fue a vivir sola y ya ahorita ya le pagaron en su trabajo su diplomado y ya se va a comprar una casa y no sé qué. Así como diciéndome, ¿por qué tú no has logrado eso? Y yo digo, porque yo no soy esa persona, o sea, y tampoco sé qué cosas pasan de esa persona, ¿no? Igual y estudiar e irse de su casa era la única opción de salirse de su casa, que era el lugar donde no le gustaba estar. O sea, no podemos ver solo las cosas buenas y compararnos con las cosas buenas, porque pues, no sabes la vida de los demás. Y también siento que, pues eso ahorita ya no me afecta, porque yo digo, ay, sí, ya, le voy a dar la vida a mis papás y les voy a decir, ah, pues qué padre por ella, pero pues ya aquí sigo haciéndole la luchita, ¿no? Pero antes me habría afectado mucho cuando yo salí de la escuela, yo así era mi vida y ahí me di cuenta que pensaba igual que mis papás. O sea, que yo me la vivía juzgándome a mí misma y exigiéndome a mí misma cosas y o sea, yo era mi peor enemigo. No necesitaba que nadie me dijera que estaba haciendo mal las cosas porque ya me lo decía yo mismo. Sí, exacto. Llega un punto en el que eres tan duro contigo mismo que ya dices, ay, ¿para qué quiero enemigos si ya me tengo a mí? Sí, ya no necesito ni amigos, ya me No, tengo a mí. Pues sí, y ya, para concluir, o sea, yo llegué a una conclusión que yo escucho mucho el podcast de Silvana, escúchenlo, si no lo han escuchado se lo recomiendo, se llama Hola Silvana, y ella dice, o sea, ella resalta mucho que tienes que enfocarte en tu don, ¿me entiendes? O sea, no todos tienen el mismo don. Obvio, todos tienen un don. Aunque tú digas, no, es que yo no tengo ninguno, yo no lo he encontrado, yo no soy buena para nada. O sea, todos servimos para algo en algún punto. Puede que sirvas para hablar, puede que sirvas para, no sé, para escribir, para dibujar, para las matemáticas, para la geografía, o sea, para la historia. No sé, hay muchas ramas. Y si te dedicas a las cosas que en realidad te gustan y te apasionan, te estás ayudando a ti mismo, pero estás ayudando a los demás también. Porque cuando tú estás bien, puedes ayudar a las demás personas. Es como decíamos hace rato, o sea, si nosotros nos enfocamos en lo que nos gusta hacer, por ejemplo, en dibujar o no sé, tú puedes ser mejor en lo que te gusta hacer y otras personas te van a tomar también como inspiración y a lo mejor esas personas pueden crear algo padre a partir de que tú los inspiraste a algo. Entonces es muy importante, o sea, es una responsabilidad muy grande el que te apasione algo y te esfuerces por lo que en realidad te apasiona y por lo que te gusta y descubrir quién eres tú mismo y preguntarte, esto soy yo y qué voy a hacer a partir de esto, qué quiero hacer. Entonces ya las demás personas también te van a seguir.
Así como tú sigues a muchas personas, ellas te van a seguir a ti. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Así que inténtenlo. Su consejo. Pues sí, yo tengo la misma conclusión. Creo que ya todo lo que dijimos, pues esperamos que les sirva para algo. Esperamos que si se están comparando, mírense a sí mismos, tomen un espejo y mírense y díganse, yo soy hermoso o hermosa. Y también cualquiera quisiera estar conmigo. Sí. Dense una palmada en la espalda y digan, lo que estoy haciendo está bien y es suficiente. Porque sí, o sea, no reconciliarnos, creo que reconciliarnos con nosotros mismos es importante. Como decíamos en el primer capítulo, el origen es importante y también el seguir trabajando sobre ese origen. O sea, a lo mejor ya en algún momento descubrimos de dónde viene nuestra comparación, ¿no? En qué primer momento empezamos a compararnos y ya de ahí empezamos a cuestionar si eso que nos dijeron era lo correcto o no. O sea, y entonces ya de ahí trabajar en nosotros mismos y en lo que, como dices, lo que nos apasiona, en lo que nos gusta y ya, seguir adelante. Creo que sí. Y también que no, puede que algún comentario de alguien, pónganse a pensar, si algún comentario de alguien los hizo rendirse y dense cuenta que esa persona, o sea, también nos tomamos muy en serio lo que dicen las demás personas, porque puede que esa persona lo haya dicho enojada, no sé, con su propia vida, sus problemas, y solo se desquitó de alguna manera y nosotros nos lo tomamos muy en serio. Entonces no hay que tomarnos las cosas tan en serio, solo trabajemos en nosotros mismos. Y como dice Odín Dupeyron, está bien ser un número 2 o un número 4. De hecho, es muy valorable, o sea, podría ser el número 10,000, ser el número 2 es como, bueno. Sí, o si eres un 100, pues también está bien. Sí, hay muchos que están atrás de ti, muchos que están adelante, siempre va a ser así. Es como dicen, no te puedes comparar con nadie porque siempre va a haber un chino que lo haga mejor que tú. Un asiático va a venir y te va a decir, Sí. ¿sabes qué? Yo lo hago mejor. Y ya, para concluir, pues teníamos esta pregunta, ¿no? Cuando estábamos antes de hacer el podcast, que dijimos, si las demás personas no nos criticaran por nada, o sea, que no nos importaran las críticas de los demás, ¿qué haríamos? O sea, avanzaríamos más y solo pónganse a pensar que todas las críticas de los demás son los que no nos dejan avanzar. Entonces, si no nos dejan avanzar, no les tomen importancia. Si no es una crítica constructiva, no la tomen en cuenta. Solo lo que también de eso verdad es doble filo. Sí. Críticas constructivas. Sí. Sí, o sea, siempre una crítica constructiva tiene que ser algo que te dé más, no que te quite. Entonces, muchas veces sí se confunde decir, es una crítica constructiva, pero en realidad viene con mucho veneno en el fondo. Entonces, aprendan a valorar las opiniones que realmente importan y que tiene que ser tu opinión la más importante. Tampoco se me ayuden tanto y se exijan demasiado. Exíjanse moderado. Sí, está bien, lo que puedan dar es suficiente siempre. Y bueno, esperamos que les haya gustado este episodio, que les haya entretenido, que no se hayan aburrido y que les haya servido. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Un Capítulo Más Podcast. Ya nos vamos a poner más activas, se los prometemos. Pero también apórtenos, porque nos sentimos solitas ahí haciendo preguntas y ustedes no nos contestan. No, pero sí, síganos en nuestras Pero redes. ya no nos vamos a comparar con otros podcasts que tengan mucha No, eso gente. también estaba pensando. O sea, nosotros empezamos nuestro podcast porque nos gusta hablar y ya. Sí. Tampoco estábamos así comparándonos con el máximo podcast. No. Entonces no lo seguiríamos haciendo. ¿Y por qué no lo vamos a hacer si nos gusta hablar? Sí. Y bueno, eso es todo. Recuerden que este no es el final de la historia. Solo es un capítulo más. Adiós. Adiós.
Bye. Adiós, Adiós. adiós, amigo, adiós, nos volveremos a encontrar.